Hoy día 5 de abril del 2026, donde confiamos en el Señor y en su gracia y su misericordia. Y creemos que también el Señor nos va a bendecir a través de lo que es cenar con Él. Vamos a poder entender lo importante que es abrir nuestro corazón y confiar en la gracia y la misericordia, el cual Dios tiene para con nosotros. Vamos a estar preparándonos mientras estamos en el mensaje. Te prepare su pan, su jugo de jarabe, lo que tenga, su pancito, todo vamos a hacerlo. Luego oramos todo, bendecimos en su nombre y a la vez también vamos a ir viendo qué produce lo que es la Santa Cena. Así que mientras estamos en el mensaje, ya usted sabe lo que tiene que hacer, preparar mientras su pan, su vino, y vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Esta enseñanza nos ayuda mucho a entender. Se conoce como la Santa Cena al momento en que la iglesia y el pueblo de Dios participa del pan y el vino. ¿En qué? En memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús mismo él constituyó esa celebración en memoria. Es un memorial, es un recordatorio tan importante y tangible que menciona en el Nuevo Pacto que es establecido por el Señor. En Mateo 26 dice: la noche de su muerte Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Santa Cena de la Pascua judía. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo partió con sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y de ahí en los primeros cristianos de la iglesia empezaron a celebrar la Santa Cena porque fue instituido por Cristo, donde se reunían ellos con frecuencia, animándose unos a otros. Esa es la idea de la Santa Cena. En la Santa Cena no puede haber descomunión, tiene que haber comunión, tiene que haber coinonía. Y no solamente en cenar, sino todos los días. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que morir y tenemos que crecer en el Señor. Aquí vemos algunos actos importantes de lo que es los secretos de la Santa Cena, porque podemos ver claramente en esa palabra que podemos ver cómo la importancia de saber de que en la Santa Cena hay beneficios. Vemos en Juan que hay multiplicación, ahí están las versiones. Vemos en Filipenses que produce una prosperidad el cenar, el hacer estos actos importantes. Apocalipsis producirá una rendición total también del Señor. Crea la fe para creer también en la palabra. Juan, restauración de casos perdidos también. Mire qué importante cuando hacemos los actos como Santa Cena, como bautismo, todo eso son ordenanzas del Señor. Por eso es que es importante hacerlo. En Mateo 26 la versión TLA dice: después tomó la copa llena de vino y dio gracias a Dios. Hay que ser agradecidos siempre, por lo bueno o por la prueba. Por todo tenemos que ser agradecidos, por cuando tenemos y cuando no tenemos, siempre ser agradecidos. Siempre ser agradecidos con el Señor. Y ahí donde nosotros podemos entender este milagro que Dios hace con nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Ahora, profundicemos un poco más el tema, porque habla un texto de cenar indignamente. ¿Qué es realmente cenar indignamente? Coloca atención ahí al tema para ir entendiendo la profundidad no solamente de manipular ese pasaje, porque ese título se ha manipulado durante mucho tiempo y hay gente que no les permiten cenar porque el hombre colocó ciertos requisitos. No es bíblico, no hay Biblia de eso, no menciona ningún requisito, solo estar en el orden. Pero vamos a ver por qué realmente dice cenar indignamente. Vámonos a 1 Corintios 11, Valera, verso 27. Tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere y bebiere este pan o esta copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces aquí podemos ver claramente que la Escritura nos está dando a conocer de los textos donde dice que es cenar indignamente. Aquí aparece esa palabra indignamente, pero vamos a profundizarlo para poder entenderlo.
Verso 20. Y es que cuando ustedes, se fija que aquí empieza a aparecer en el capítulo 11, verso 27, cenar indignamente. Pero aquí Pablo, si nosotros retrocedemos, por eso que hay que leer el contexto completo. No se puede tomar de un texto, de un verso, no se puede hacer doctrina. De ahí donde viene la falsa doctrina, porque toman un verso y de ahí lo hacen doctrina. No se puede hacer doctrina de un verso. Entonces hay que entenderle, leer o todo el capítulo o leer los anteriores, los posteriores, pero no se puede hacer de un verso solamente doctrina. Si nosotros leemos más atrás, dice, y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar de la cena del Señor. Entonces aquí algo está ocurriendo. Algo está pasando en que Pablo ya le empieza a exhortar y le dice, ustedes se reúnen acá, pero no lo están haciendo para participar de la cena del Señor. Y más adelante, de ahí le dice indignamente, pero vamos a seguir analizando ese texto. Verso 21, sino que cada uno, aquí está el texto clave, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras que unos se quedan con hambre, ustedes se emborrachan. O sea, lo que está diciendo es que en la iglesia de Corinto, recuerde que la iglesia de Corinto, a pesar de que era una iglesia con mucho don, pero fue una de las más decadentes. Escuche esto, qué importante. ¿Por qué? Se movía el Señor a través de los dones. Había mucha manifestación de los dones, pero también había abuso de los dones. Y también fue una iglesia más decadente. ¿Por qué? Porque a pesar de que se movía esto muy hermoso, la iglesia se pervirtió también. Y es más, en la iglesia de Corinto hubo un caso de incesto y no hicieron nada. Entonces aquí tenemos otro abuso. Por eso que también habla de la profecía, habla de las lenguas, habla de muchas cosas que se hicieron en Corintio y que muchas cosas hoy se toman como doctrina. Es como la mujer que hay en la congregación, también se toma como doctrina. Y hoy en día no se permite a la mujer predicar o enseñar, se toma como doctrina y dice, no, usted no puede enseñar, usted no puede predicar, usted quede sentadita, no hable, calladita, sea mejor. Y lo tomaron ese texto como doctrina. Y fue en Corintio. Vuelvo al punto, Corinto en la iglesia se movían los dones, pero fue una de las más decadentes porque no entendieron. Y Pablo le exhortó, Pablo le reprendió. Pero sigamos analizando este texto. Entonces el verso clave de 1 de Corintios 11, verso 21 dice, sino que cada uno de ustedes, ¿por qué ustedes están haciendo la cena indignamente? Porque ustedes, cada uno de ustedes se adelanta a comer su propia cena. O sea, no era ya la cena del Señor, su propia cena. O sea, ellos comían y mientras unos quedaban con hambre, ellos se alimentaban, eran golosos, querían comer, saciarse, se emborrachaban. Aquí comienza el abuso de la cena del Señor. Verso 22. Y Pablo le exhorta y le reprende y dice, ¿acaso no tienen casa donde puedan comer y beber? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirle? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto. Entonces Pablo ya aquí lo empieza a amonestar. Pablo aquí ya le empieza a reprender. Y le empieza a exhortar, ustedes, ¿acaso no tienen casa? Esto es la cena del Señor. Vamos a hacer la cena del Señor, pero ellos empezaron a abusar. Ellos pensaron a lo mejor que la cena era comer, beber y golotonearse y beber y alimentarse. Mientras los pobres no podían comer, ellos estaban bebiendo, comiendo. Ese es el abuso de la Santa Cena. No hay ningún otro texto que diga, es porque adulteraron. En la Santa Cena es abuso. Es porque no están casados. En la Santa Cena es abuso. Es porque no se han bautizado. En la Santa Cena no pueden hacerlo. No lo dice. No lo dice. No hay texto bíblico. Por eso es que siempre hay que usar Biblia. Veamos lo que dice el verso 27. Estamos en Corintios, la versión TLA. Por eso, si alguna persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, mire qué hermoso, la debida importancia, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí no dice que estaban en algún pecado, por eso que no podían cenar. No lo dice. No dice porque estaban en adulterio, porque no estaban juntos, porque no se han bautizado, por eso que no pueden cenar. No lo dice, sino porque no le estaban dando la importancia. ¿Cuál era la importancia? Hacer la Santa Cena. ¿Pero qué hicieron ellos?
Trajeron comida, trajeron bebida, comieron, se llenaron, se hincharon, bebieron. Y Pablo se dio cuenta y dice, ustedes están mal. Eso no es la cena del Señor. Ese es abuso de la Santa Cena. ¿Acaso no tienen casa? Háganlo eso en su casa. Háganlo, coman y beban, háganlo eso en su casa. Se fija que al profundizar los textos que estamos hoy hablando, estamos viendo claramente que en ninguna manera dice, hubo adulterio, o estás conviviendo, no puedes cenar, o no te has bautizado, no puedes cenar. No hay eso, no hay esa base. Entonces, de ahí donde viene a veces la manipulación de líderes, no haciendo realmente que la gente cene. Y la Santa Cena hace por muchos beneficios, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero colocar bases de esto porque es importante también darlo a conocer. Indignamente viene del griego, de esa palabra que quiere decir anaxios, que anaxios también se puede traducir como irreverente. Entonces, indignamente era irreverente. Ellos fueron irreverentes. No dice que fueron indignamente porque adulteraron o porque estaban juntos o porque no se habían bautizado. No lo dice. Volvemos nuevamente a la misma expresión. Cuando dice que ellos hicieron la cena indignamente, fueron irreverentes. ¿Irreverente en qué? En lo que ya hablamos. En cenar, en comer, en llenarse. Y ahí Pablo dice, no tienen casa, háganlo eso en su casa, pero no aquí en la cena del Señor. Entonces, no dicen, no tomes Santa Cena porque estás en pecado. No dice, sí hay que estar en el orden, no estoy dando chip libre de esto, pero hay que estar en el orden. No dicen, no tienes que cenar porque estás enojado. O otros le dicen, no, usted está conviviendo, no puede hacer Santa Cena. Otros le dicen, porque tú no te has bautizado. Y si no te has bautizado, no puedes cenar. No dice nada de eso. Yo no sé de dónde sacan esas doctrinas que no son bíblicas. Y le estoy hablando Biblia. Entonces, le enseña a la gente que no pueden cenar. Porque para cenar tiene que ser digno. Hacer la cena dignamente, no indignamente. Y como usted no se ha bautizado, es indigno. Eso es lo que están diciendo ellos. Como usted está en pecado, es indigno. Como usted está juntado con alguien, es indigno. Como usted mintió o pecó, es indigno. Y ahí surge la pregunta. Si no fuera así, entonces, de ser digno, ¿quién es digno? Entonces, ¿nos consideramos que nosotros podemos ser dignos? ¿Y qué es digno? Digno es hacer completamente su voluntad. Recuerda que la Escritura dice que vamos camino a perfección. Y si vamos camino a perfección, eso significa que todavía no somos perfectos. Y si vamos camino a perfección, eso significa que todavía no somos dignos, porque caemos, nos fallamos y todo, y al final es la pregunta, ¿usted no peca? ¿Usted no falla? Y a lo mejor dirán, no, yo no adultero, no fornico, no hago esas cosas grandes, no mato, no asesino, pero ¿qué del mentir? ¿Qué de él sabiendo hacer lo bueno y no lo hace? ¿Qué del chisme? ¿Qué de la vanagloria? ¿Qué del hablar mal de lo humano? Y ahí pues, no voy a pasar lista de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne. Entonces se fija cómo nosotros abusamos de algo que no es bíblico. Estamos colocando las bases. Entonces, como Ángel le pregunta a qué se refiere tomar la cena indignamente, se refiere indignamente a los textos que le mostré al comienzo. Recuerde que al comienzo, ¿por qué fueron indignamente? Se refiere porque ellos abusaron de la cena, trajeron comida, trajeron bebida. Le mostré los textos bíblicos, por eso que atento a los textos bíblicos. Le mostré esa base. Ellos pensaban que eran su propia cena, por eso que Pablo le dice, ustedes están haciendo su propia cena, no la cena del Señor. Ustedes están abusando, están siendo glotones, borrachos, bebedores. A eso se refieren indignamente, pero no dice por el pecado. Ese otro tema, porque sí tenemos que andar en el orden, tenemos que cuidarnos, claro que sí. Pero cuando hablamos de cenar indignamente era por eso. Ningún otro motivo dice que usted no se bautizó, así que no puede cenar, es indigno. Eso es cenar indignamente. Usted está enojado con su hermano, es indigno.
No hay base de eso. Y seguimos con la pregunta, ¿usted peca? Claro que sí. No hay bueno, ni uno hay bueno. Entonces significa que a veces nos colocamos tan espirituales, misticistas, extremistas y hasta narcisistas, diciendo no, solo los siervos del Señor pueden cenar, los que se mantienen en santidad, hermano. Hasta colocamos la cara de santidad, ni en la casa hasta mantenemos santidad. Hay muchos líderes que enseñan estos textos, pero le pasan todo el día gritando a los hijos. No conviven con sus vecinos porque se creen en los santos. Y a su mujer ni la tratan bien, ni la honran, pero ellos cenan dignamente. Significa que somos hipócritas, la verdad es como los fariseos. Eclesiastés 7:20, la Biblia de las Américas. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ahí con ese texto, entonces, se fija que a veces de textos manipulamos y realmente no entendemos lo que quiere decir. Por eso que vimos claramente que cenar indignamente en la iglesia de Corinto. Recuerde que en la iglesia de Corinto se movían los dones, pero fue una de las iglesias más decadentes en lo que es el abuso. Recuerde que ahí empezaron a hacer abuso también de las hablar en lengua, abuso de la profecía. Y hubo un caso de incesto y la iglesia no hizo nada. Hubo un abuso de la Santa Cena, comían y bebían, pensaban que eso era la Santa Cena y se emborrachaban. Siguieron los abusos. En la profecía, por eso que en Corintios le dice que la mujer cae en la congregación. Y ahí también ese texto lo han manipulado. Porque hicieron de ese texto una enseñanza, es decir, no, la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar. Y en otra iglesia, yo me he fijado que en otra iglesia colocan el púlpito como más abajo. Al final son dos púlpitos. El hombre sube arriba y la mujer la dejan abajo. O sea, y al final va a predicar igual. Se fija que son cosas como muy, muy tontas, perdón la expresión, pero no cuerdas, no coherentes. Y al final igual va a enseñar. Pero ellos dicen no, que ella tiene que callar en la congregación. Y de ahí donde viene el texto que muchas mujeres no le dejan enseñar, no la dejan predicar, porque es el abuso de esos textos. Recuerde esto que es importante y tómelo como nota, note esto. No se puede hacer doctrina de un solo verso. No se puede hacer doctrina de un solo verso. Hay que leer todo el capítulo entero para poder entender por qué Pablo decía eso. Recuerde que Pablo usaba mucha semántica. Decía algo, pero no lo era. Había una profundidad del tema. Dicho esto, entonces ya vimos claramente que cenar indignamente es el abuso, la glotonería. Querían comer, querían emborracharse. Ese fue el abuso de Corinto. Pero no dice, porque pecaste, estás abusando. Porque estás enojado con tu hermano, estás abusando, no puedes cenar. Porque no te has bautizado, no puedes cenar porque eres indigno. Jamás, no hay ningún pasaje de eso en la Biblia. Lea la Biblia. Te invito a leer Biblia. Y aparte, volvemos al punto. ¿A quién le habla esto de cenar indignamente? ¿Por qué no lo habló Pablo en la iglesia en Roma, en la iglesia de Éfeso? ¿Por qué no lo habló en las otras cartas en Gálatas? Porque aquí en Corintios era una de las iglesias que más problemas tenía, a pesar de que se muevan los dones, pero era una de las iglesias más difíciles, más complicadas. Y el único texto que dice de cenar indignamente fue en Corintios. ¿Por qué? Volvemos a lo que hemos estado enseñando, lo que es cenar indignamente. Porque la Santa Cena tiene beneficios. Escuche esto que es importante. Veamos los beneficios del Señor. La Santa Cena da entonces una libertad, una liberación, una rendición. Hace que somos pueblo de Él y tenemos una herencia en la casa del Padre. Entonces, si la Escritura dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Si está Cristo, entonces ya eres libre. Entonces, ¿por qué no te dejan cenar? Y la Escritura dice que en Cristo somos nosotros liberados del pecado y todo eso, somos liberados. Y ya Él nos redimió a precio de sangre. Somos liberados de la esclavitud del pecado. Ya el Señor nos hizo ser sus hijos. Entonces, si somos liberados, ¿por qué no te dejan cenar? Y somos también de rendición. Nos rendimos ante Él. En la adoración, en la alabanza, nos rendimos, nos despojamos. Se fija que hay muchas cosas que es importante entenderlas para que no sean manipuladas.
Veamos algo muy interesante también en este pasaje. Aquí aparece del diccionario Strong, donde aparece G y un numerito, es el diccionario Strong. Si es G, aparece como que del griego la expresión de la palabra, y si es H, es del hebreo. Como estamos en el Nuevo Testamento, leamos 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió el pan, y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Esta expresión de Pablo son las que dijo también Lucas. Pablo toma la expresión del apóstol Lucas, y lo vamos a ver por qué. Y ahí Corintios, Pablo dice: en memoria de mí. Memoria es la palabra amnamnesis. ¿Qué es amnamnesis? Una recolección, es un historial, es un recuerdo, es una información, es una memoria. Eso es el significado de amnamnesis. Amnamnesis significa que hay un historial de un pasado. Y ese historial de un pasado es donde es quitado, es borrado cuando hacemos Santa Cena. Aquí lo menciona Lucas, lo mismo que decía Pablo, pero Pablo tomaba de referencia lo que dice el apóstol Lucas. Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Misma expresión que habla Pablo. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Recuerde que Lucas era el médico. Su oficio era médico. Y como Lucas era un médico, usó una palabra médica. Usted le puede preguntar a un médico qué es anamnesis y ellos le van a decir esto mismo que estamos hoy enseñando. Anamnesis es memoria. Anamnesis es el recuerdo, es una información, es un historial clínico de un pasado. Por eso es que cuando ustedes van a un consultorio, hospital o cualquier cosa que tienen que ver con su cuerpo, con su salud, le empiezan a preguntar: ¿alguien más ha pasado esto en su familia? ¿Alguien más tiene esta enfermedad? ¿Alguien más le ha sucedido esto? ¿Ha pasado esto con su padre? Y eso lo van anotando. Ese es un historial. Esa es la palabra anamnesis. Por eso es que cuando hay enfermedades, ellos van a la hoja clínica y ahí ven: el padre tenía esto. El padre tenía cáncer, el hijo tenía cáncer. Ya hay un antecedente. Anamnesis significa un antecedente. ¿Y qué es lo que hace la Santa Cena? Haced esto en memoria de mí, que memoria es anamnesis. Lo que quiere decir que cuando cenamos, la Santa Cena nos limpia nuestro ADN. Aplica Hebreos 12:4, los pecados de sangre, y todo tiene que ver con una memoria generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Mateo 1:17, las 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, de David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones, de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Todo eso lo limpia la Santa Cena. 14 generaciones son 16.384. Al final son 49.151 ancestros. Entonces, el Señor a través de la Santa Cena está diciendo: toma la Santa Cena. Por eso lo menciona Lucas. Lucas tuvo mucho entendimiento. Yo creo que hubo una revelación de Lucas como médico. Y Lucas dijo: anamnesis. Cuando cenamos, el historial de un pasado, el de maldiciones, el de pecado, el que alguien abrió puertas, el que alguien no se entregó a Cristo, todo el ADN contaminado, a través de la Santa Cena, tu historial pasa a ser limpio, tu ADN. Mire qué hermoso esto. Maravilloso. Entonces, anamnesis es un historial médico de un paciente. Es un historial médico que nosotros podemos tener de alguien de atrás. Y eso lo vemos claramente cuando lo que hablaba anteriormente. Siempre a usted, cuando va a un médico a hacerse un tratamiento o va por algo, usted le tiene se llama ficha. No sé si será lo mismo en su país. Un historial, le toma una ficha clínica. ¿Qué es la ficha clínica? Su historial. ¿Quién es? ¿Quiénes son tus padres? Si sus padres han tenido alguna enfermedad que la que usted tiene, y ellos van haciendo un análisis. Ese se llama anamnesis. Un historial clínico de un pasado. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos enseñó el Señor a través de la Santa Cena. Lo que está diciendo que la Santa Cena viene con la Santa Cena, que es historial de pecado generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, es limpiado por la Santa Cena.
Mire qué tremendo beneficio podemos tener. Aquí está la palabra, para que usted lo vea claramente, la Santa Cena cambia la genética. Lucas dice, tomó el pan, y ahí dice memoria. Y nosotros vamos a ver cuando dice ahí claramente memoria, es el numeral 364. Y el numeral 364 del diccionario Strong dice una recolección, recuerdo, memoria, historial, un registro. Eso es lo que significa anamnesis. Es un historial de un pasado, pero cuando viene Cristo nos cambia. Génesis 14, 18 también podemos ver que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó el pan y el vino. El pan y el vino. Mire cómo ya la Santa Cena estaba en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento no mencionaba de hacer cenar porque no había venido Cristo. No había venido a morir, pero ya estaba el antecedente de la Santa Cena en el Antiguo Pacto. Y Melquisedec también, para los lectores, los que les gusta escudriñar, Melquisedec es la representación de Cristo. Por eso que dice que Melquisedec representa a Cristo, claro, porque nosotros venimos de esa orden. Cristo viene de la orden de Melquisedec. Muchos dicen que quizás nosotros venimos de la orden de arónica, de la orden de los levitas. No, porque no venimos de la orden sacerdotal arónica, porque la orden sacerdotal de Aarón falló. La orden sacerdotal de los leví también fallaron. Pero nosotros venimos, como Cristo también vino de la orden de Melquisedec, representación de Cristo, nosotros también venimos de esa orden sacerdotal, porque no falló. Mire qué hermoso todo esto. Entonces, si a Abraham le dieron el pan y el vino, y ahí le cambió la genética, ahí se completó el pacto. Recuerde que Dios le había dicho un pacto: te sacaré de la tierra de tu parentela y ahí te multiplicaré y serás, ahí todo lo que nosotros entendemos, y ahí también le va a dar una herencia del hijo. Entonces viene toda una bendición y será padre de multitudes. Pero ese padre de multitudes tenía que ser sellado. ¿Cuándo fue sellado? Con el pan y el vino. Mire qué interesante. Esto ni siquiera estaba acá, pero me vino a memoria. Entonces, si Melquisedec hizo el pan y el vino para Abraham, fue la marca, fue el sello. Por eso que la Santa Cena es el sello de nuestra genética. ¡Aleluya! La Santa Cena es el sello de cambiar nuestro ADN. Y ya lo hablamos, que habla ahí memoria, ADN. Entonces, qué hermoso. Por eso que después, cuando Melquisedec le da la bendición, vemos que ya se cumplió la orden, se cumplió el pacto, y luego tenemos ya no tenemos a Abraham, tenemos a Abraham. El pacto se completó. El pacto ya se dio la señal. Por eso que la Santa Cena nos cambian el nombre. Abraham era el pacto viejo. Abraham era que vivía en tierra de Ur de los Caldeos, su padre. Pero ahora el Señor dice: te voy a bendecir. Pero no te puedo bendecir en esta tierra, tengo que cambiarte tu genética, tengo que cambiarte la genética de tu padre Taré, que era esoterismo, era Ur de los Caldeos, tenían multitud de dioses, tengo que sacarte esa genética. Y ahí donde le cambian el nombre a Abraham. Y de ahí entra el pan y el vino. Mire qué hermoso entonces, que cuando nosotros entonces cenamos, nos están cambiando el nombre. No eres que seamos, yo no soy Alejandro, tenemos un nombre nuevo que el Señor, cuando nos llama a su presencia, no va a decir el nombre nuevo, no me va a decir Alejandro, no va a decir Ángeles, no va a decir Gloria, no va a decir Joel, no va a decir Katiria, no va a decir Laura, no va a decir Mariole, no va a decir Paola, no va a decir Gina, no va a decir nada de esos nombres, Karen, Sandra, no, va a decir un nuevo nombre, no va a decir Gloria, un nombre que nosotros solamente escuchemos porque tenemos una marca, y esa marca es la señal. Mire qué profundo todo esto. Yo no sé si usted se goza con esto. Dígame ahí amén, miau, piu, wow, no sé. A ver si está entendiendo, porque o no sé si estoy como muy emocionado con esto, porque me emociona lo tan hermoso que es la palabra del Señor. Gracias, Joel. Qué hermoso poder entender que el Señor nos bendice a través de esto, amado. Ahora, en la Santa Cena también pueden haber etairos. Esto está más potente. Lo hemos enseñado también. Este es un libro. En la Santa Cena pueden haber también etairos. El beso traicionero. Vemos en la Escritura que la palabra amigo, Juan 15:15,
son enemigos del mundo. Ya no son amigos. Los que aman al mundo son enemigos, no son amigos. Santiago 4:4. Arrebatados primero, Abraham creyó a Dios y le fue llamado amigo de Dios, obediente y fiel. Quien obedece, quien es fiel, es amigo de Dios. Ser amigo de Dios es uno de los niveles más altos que nosotros tenemos que tener para entrar en el lugar santísimo. Pero hay que tener, no todos van a ser amigos. Cantar 4:7, toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Mire qué hermoso cuando el libro Cantar de los Cantares, un libro de poético, pero es de Cristo, es un libro inspirado por Dios, porque algunos dicen, no, ese libro no está inspirado por Dios. Se fija que a veces hasta en eso hacemos tanta manipulación, porque ahí le habla a la amada, amada, perfecta, amada mía, hermosa mía, y empieza a hablar palabras de amor. Entonces a la amada es amiga mía. La iglesia es la amiga. Dios quiere que su novia sea su amiga, porque todo comienza con la amiga. No sé si entendió. Todo comienza con la amiga, todo comienza con el amigo, todo comienza con una amistad. Por eso que uno antes de casarse, ¿qué se hace? Se conoce. Y cuando se conoce se llama primero ser amigos y luego se casan. Muchos llegan y se casan, y como no fueron amigos, cuando se casaron se encontraron que él roncaba, se encontraron que él no se manguereaba, se encontraba que él decía malas palabras, que él no oraba, que él no buscaba de Dios, que él no ayunaba, no le importaba nada, no te regalaba flores, y entonces de ahí cometemos el error y después se rompió ese noviazgo. ¿Por qué? Porque no había una intimidad. Intimidad es conocer. Hay mucho que hablar, pero si sigo hablando no vamos a terminar. Vamos entonces al tema. Amigo filial. Amigo filial es el fiel, como la iglesia de Filadelfia. Necesitamos nosotros tener amigos así. Necesitamos nosotros tener amigos así. ¿Podemos tener amigos? Claro que sí. Ahora muchos dicen, no, que el amigo no existe. Claro, porque lo han maltratado tanto. Lo han herido tanto que dicen, no, que es difícil encontrar un amigo. Y se entiende porque lo han maltratado, no le han ayudado, se entiende porque le han desconfiado, porque lo han traicionado. Se entiende. Pero la Escritura habla que hay amigos filial. Hay gente fiel. Hay amigos fiel. Y el amigo fiel es alguien que te da algo a cambio de nada. Hoy el mundo te da algo a cambio de. Yo te doy, pero tú tienes que darme. Ese es en el mundo. Pero en el reino es, yo te doy y no me des. ¿Entendió? Yo te doy y no me des. Él me va a dar. Yo te doy, tú no me des, Él me da. Pero la hayan agarrado. Pero hoy día es todo con conveniencia. Todo con conveniencia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y volvemos al punto de las manipulaciones. Hemos visto ya los textos bíblicos en que los líderes han manipulado la Santa Cena y le dicen, no puedes cenar. Han manipulado. No son amigos fieles, porque no te están diciendo una verdad y aparte te están manipulando. En otros le dicen que si usted no ofrenda y si usted no diezma no puede cenar. Hasta eso se está enseñando en la iglesia. ¿De dónde sacan todo eso? Se fija que volvemos al texto manipulado, pero creo que necesitamos ser amigos fieles. Ahora, ¿qué es un amigo? Es alguien que va a estar siempre. Lo grafico de esta manera. Yo tengo que amarles a ustedes por lo que soy, por lo que son. Yo tengo que amarles a ustedes por lo que son, no por lo que tienen. Ustedes tienen que amarme a mí por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Qué tengo? Puedo enseñarles como maestro, como guía, como usted me quiera mirar, como hermano, como amigo, puedo darle, puedo enseñarles, pero usted no debe de amarme por lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo una palabra, tengo una Biblia y le enseño. Eso yo les doy. Lo que tengo, te doy. ¿Qué tengo? El don, lo que sea, la palabra, los años, la experiencia, te enseño Biblia, te enseño la escuela de liberación, te enseño, te doy. Ahí te estoy dando. Pero no tienes que amarme por lo que te estoy dando.
No, y lo digo de nuevo, escúchelo bien esto, anote eso que es de esto muy profundo. No tienes que amarme por lo que yo te estoy dando. Tienes que amarme por lo que yo soy. Porque el día que yo no te dé, tú no me vas a amar. No me vas a amar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amigo Etairo. Amigo Tairo es el traicionero. Aquí tenemos el amigo Tairo, el que le da el beso en la mejilla, pero le traiciona. Es amigo igual, pero no es el amigo filial, es el amigo Etairo. Lo vemos en la escritura, Etairos. Etairo es una de las palabras griegas que se traduce como alguien que se percibe como compañero o amigo también. Mire, Etairo también es un amigo que se percibe como compañero, pero es un impostor. En realidad él busca sus propios intereses. Ese es un Etairo. Y ahí donde quizás mucha gente han tenido estos amigos Etairo, impostores, te han dicho cuenta conmigo y te han traicionado. A lo mejor tú has ayudado a otra persona y no te devolvieron lo que tú emprestaste, te traicionaron. Etairos, impostor, solo buscan su propio interés. Etairo es un compañero, un camarada, es un amigo, pero del amigo traicionero, del amigo impostor, del amigo que busca su propio interés. Y mire que en el texto de Mateo 26:50, Jesús le dijo amigo a Judas, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, los soldados romanos echaron manos sobre Jesús y le prendieron. Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y ese texto de Mateo dice, Jesús le dice amigo a Jesús, a Judas. Amigo le dice a Judas, pero no le dice amigo en calidad de filial, sino le dice amigo en calidad de Tairo. Por eso ahí donde viene el beso de Judas. El amigo de Tairo es el beso de Judas, es el amigo traicionero. Ojalá no encontremos con, aunque pueden haber, pero que Dios nos guarde de este tipo de personas porque destruyen, dañan mucho. Mire que también hay un amigo en Mateo 22:12, cuando dice en la boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle de pies y manos, echarle a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes, que es la gran tribulación. Aquí hubo un hombre que entró a las bodas, pero no estaba vestido de bodas. Y le dice amigo. Mire que utiliza también la expresión amigo. Eso significa, recuerde que amigo es un compañero de milicia, compañero de batalla. Estuvo también, lo reconoció como amigo, pero como amigo de Tairo. Ahí dice, y respondió, dijo ellos, amigo, pero en calidad de Tairo. Y ahí Mateo 20:13 dice, pero respondió él y le dijo a uno de ellos, amigo, no le he dado ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Este es el otro tema de la escritura. También recuerde que la palabra de los que venían a trabajar, y a todo ello el jefe le dijo, para que se pueda entender, ustedes van a trabajar en el día, yo le voy a dar un denario. A todos yo le voy a dar un denario. Y después llegó otro, al último, y trabajó menos, pero también le dieron un denario. Y este se enojó y dijo, pero señor, nosotros hemos estado aquí todo el día y este que viene llegando también le dais un denario, nosotros lo dais en un denario igual y hemos estado todo el día. Y ahí le dice, amigo, mire que utiliza también la palabra amigo, amigo, ¿no conveniste conmigo en un denario? Se fija que ahí ocupa también la misma expresión amigo, pero es amigo traicionero, porque él, en vez de alegrarse que este hombre llegó al último, pero recibió su dinero y le sirve para su casa, para sus hijitos, para su familia, para alimentarse, en vez de gozarse de que él va a tener pan y comida, en vez de alegrarse, dice, ¿este por qué viene llegando y yo estuve todo el día? Esos son los Etairo. Los Etairo. Un denario, un salario, un día de trabajo. Así vamos a encontrarnos, amigos Etairo. Y Mateo 11:16 dice, pero ¿con qué compraré esta generación que es semejante a los
muchachos que se sientan en las plazas y dan voces, y otros dicen, os tocamos flauta y no bailaste, entonamos endecha, cántico fúnebre y no os lamentáis. Ahí la expresión es tairo. Porque dice, acá los muchachos dan voces a la generación de tairos, que no oyen el llamado. Los que no oyen el llamado, entonces viene la misma expresión de tairo, porque no quieren entender, no quieren obedecer. Ahora, de esa misma palabra, el femenino de la palabra tairo es la palabra etaira. Y etaira significa que eran las prostitutas de la antigua Grecia, por eso se viene la expresión. Y ellas se prostituían de un grupo selecto de clientes con frecuencia que tenían periódicamente. Eran las etairas. Y etairas viene de la palabra etairo, traicionero. Lo que quiere decir, esto está muy potente, que el que no hace la voluntad de Dios pasa a ser prostituto de la palabra, prostituye la palabra, pasa a ser un etairo o una etaira. Por eso que recuerde que la Escritura dice la adulteración, el adulterio espiritual, porque el mayor pecado no es el adulterio físico, es el adulterio espiritual, es el adulterio de la palabra. Hay muchas iglesias con prostitutas. Esto está potente. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Hay muchas iglesias con prostitutos. Y no estoy hablando del término físico que usted lo está pensando. Adulteración de la palabra. Porque etairo y etaira es prostitución, violar una ley. ¿Y qué tenemos en la iglesia? Cada uno haciendo lo que quiere. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos, las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos están adulterando la palabra? La Escritura dice tenemos que reconciliar uno a otro, y otros están colocando chisme, etairo. Están colocando división, etairo. Están hablando mal de otra persona, etairo. Andan con espíritus engañadores, otros tienen envidia, pleitos, celo, herejía, murmuración, etairos. Mire qué profundo el tema. Wow. Y todavía nos queda un poquitito más. Así que afírmese el cinturón. Pero esto está muy potente. Ya vamos a llegar a la Santa Cena. Y esto es muy importante porque la Santa Cena tenemos que hacerlo bien. Y vamos entonces al término. El pan. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Lo que menciona Lucas. Y el vino. Esta es la copa del nuevo pacto de sangre que por ustedes es derramada. Lo menciona Lucas. Y ambas, haced esto en memoria de mí. Todo esto es la expresión del que es el significado del pan y el vino. Por eso que antes de ir terminando esta enseñanza, teníamos que profundizar también cuando uno hace las cosas mal y cuando pasa a ser un etairo. Y mire qué interesante, que el que diga un texto que no es bíblico es un etairo. Por eso la Escritura en Apocalipsis dice, hay un juicio. Cuando dice los hay, es un juicio. Hay de aquel que le añadiere y hay de aquel que le quitare. ¿Y qué están haciendo con la Santa Cena? No puedes cenar porque no te has bautizado, etairo. No puedes cenar porque estás enojado con tu hermano, etairo. No puedes cenar porque pecaste, porque hiciste esto, porque no has hecho la comunión, etairo. Le están añadiendo textos que no son. Y le iba así la otra palabra de etairo, pero para que usted después se despida de mí tranquilito, no les voy a decir el texto, pero ya usted lo sabe. Mire qué profundo entonces cómo es la adulteración al mundo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a avanzar un poquitito, después le dejo el libro para que ustedes lo puedan tener. Y mire que ya estamos terminando en esto. Prepare mientras el pan y el vino. Mateo 26:29 les dijo ahora, escuche esto, le dijo Jesús, la última vez que estuvo con los discípulos, les dijo, desde ahora no beberé más del fruto de la vid, el vino, hasta aquel día que lo beba de nuevo con ustedes, pero no aquí en la tierra, en el reino de mi Padre. Ay, esto está poderoso. Jesús dijo, esta va a ser la última vez que yo voy a comer
el pan y el vino. Va a ser la última vez, porque ya no lo beberé más con ustedes, pero sí lo beberé, pero no aquí en la tierra, sino en el reino de mi Padre. Los beneficios de la Santa Cena. Eso significa que el Señor dijo que habían beneficios, pero eso también el Señor dijo, hay una copa vacía. Hay una copa vacía. ¿Qué hace entonces la Santa Cena? Nos da libertad, nos da liberación, nos da redención. Somos pueblo de Él. Estos son los beneficios que podemos cuando nosotros cenamos. Por eso que es bueno cenar. Ahora también cenar también no quiere decir que el líder, el pastor tenga que hacerlo. Ese es otro tema más. No hay tampoco un requisito de que el pastor tiene que hacerlo, el obispo, el apóstol. No hay requisito en eso. ¿Quiénes pueden cenar? Todos los hijos de Dios. Todos los lavados y limpiados a precio de sangre pueden cenar. Tú puedes hacer tu propia cena, tú mismo, solito. Puedes hacerla con tu hijo, con tu hijita, con tu esposo. Puedes hacerlo, porque la Santa Cena, ¿qué es lo que es? Recordar la memoria, en memoria del padecimiento, resurrección de Cristo. Eso es lo que es en sí la Santa Cena. Entonces la Santa Cena nos da estos beneficios: libertad, liberación, redención. Somos pueblo de Él, pero recuerde que hay una copa vacía. Y la copa vacía, donde dice el Señor, no beberé más esta copa con ustedes, sino aquel día, pronto viene el advenimiento de Cristo, pronto la beberemos. ¿Dónde? No aquí, en la casa del Padre, en la boda del Cordero. En la boda del Cordero se juntará la novia, pasará a ser la esposa, la iglesia amada, ahí beberemos. Pero en la Santa Cena, en las bodas del Cordero. Mire qué hermoso. Aleluya. Ahora, y termino con esto. Biblia de 1857 de Jesper Haydn. Es una Biblia muy antigua. Muy antigua. Pero en esta Biblia antigua nos dice el día que resucitó Jesús. Es muy interesante esta Biblia. Y aquí dice abril 5, 1857. Ahí aparece. Y ahí está en inglés. Y dice así: y al tercer día, al día siguiente después del sábado judío, después del sábado que viene, domingo. Y al tercer día después del sábado judío, 5 de abril, Cristo resucita de entre los muertos. Su resurrección es la declaración por ángeles y las mujeres que vinieron al sepulcro. Aquí está en inglés, pero ahí está una Biblia muy, muy antigua, interesante, y qué hermoso esto, porque nos da una fecha. Ahí dice claramente la fecha de un libro, estamos hablando de 1857, y hay otras Biblias más antiguas también, pero esta Biblia aclara la fecha donde el Señor resucita. Por eso que no es casualidad que hoy tengamos 5 de abril, 5 del 4 del 2026. No es casualidad. Por eso que hoy tenemos muchos beneficios, el cual podemos cenar. Tenemos los beneficios por la Santa Cena, que hoy justo nos tocó Santa Cena. Recuerde que esto lo hacemos una vez al mes. Todos cenamos el primer día de la primera semana de cada mes, cenamos. Y hoy justamente tocó este hermoso bendición de poder cenar con el Señor. Entonces el cenar con el Señor nos da esta bendición. El cenar nos hace libre y el cenar nos da esta bendición de poder decir: Señor, gracias por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos confiadamente cenar y poder disfrutar esto tan hermoso que el Señor hoy nos ha dado. Este es el tema de hoy, la Santa Cena.